¿Se me oye? ¿Se me oye, no? Adelante, Tony, Sí. sí, se te escucha Vale. bien. Pues para mí y para nuestro club es un honor presentar a don Jorge Dezcayar, que tiene un currículum muy extenso que podría estar toda la charla para decir su currículum, pero voy a hacer un breve resumen de su gran trayectoria. Nació en Mallorca el 3 de noviembre de 1945. Ha sido embajador en Marruecos, embajador de España en Marruecos, Estados Unidos y la Santa Sede. Ha sido también presidente del Centro Nacional de Inteligencia y también es articulista en diferentes periódicos. Y también tiene una faceta de escritor. Entre sus muchos libros está, por ejemplo, Abrazar el Mundo, que trata sobre geopolítica. Después, una novela. Tony, ¿te has silenciado o se ha silenciado esto de alguna manera? Y ha escrito muchos libros. Para mí es un honor que esté aquí. Y ya le doy paso a don Jorge. Muy bien. Pues muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Tony, por esta invitación entre paisanos mallorquines, en este caso. Yo he tenido contactos con el Rotary en el pasado, he dado charlas a clubes de Rotarios que recuerde ahora en Montevideo, en Roma, en Nueva York, en Madrid y en Mallorca alguna vez, ¿no? Hablábamos antes de Inca, si no recuerdo mal. Bueno, yo voy a charlar hoy un poco sobre un asunto que es muy de actualidad, que es la guerra de Ucrania, ¿no? Ha cumplido un año hace muy poco, que yo quisiera quizá ayudar a dejar claras algunas ideas de por qué esto está pasando y por qué está pasando en este momento, ¿no? Si buscamos un poco, y hay que ir un momentito al pasado, luego voy a concentrarme en el presente, pero un momentito al pasado, ¿no? ¿Y por qué ocurre esto, ¿no? Y yo creo que hay un origen remoto, que es la desaparición, la implosión en el año 1991, en realidad, de la Unión Soviética, después de la caída del muro de Berlín 2 años antes, ¿no? Putin ha dicho varias veces que eso es la mayor desgracia del siglo XX. En el siglo XX compitieron tres grandes ideologías, que fueron los fascismos, el comunismo y el liberalismo. Los fascismos fueron derrotados en la guerra, el comunismo se hundió como consecuencia de su propia inoperancia económica y quedó el liberalismo, ¿no? Entonces se pensó durante un tiempo que el liberalismo era lo único que ya sobrevivía. A mí me hace gracia porque no hace mucho leía un libro sobre Cicerón, y Cicerón, los romanos pensaban lo mismo. Cuando destruyeron Cartago pensaron que el mundo se había terminado, como decía Fukuyama, no es el fin del mundo, ya no tenemos rival, ya se establece esto. Bueno, lo cierto es que la Unión Soviética cae, desaparece y Putin considera eso una enorme tragedia. Y los rusos entienden que en aquel momento se les hicieron promesas de que la OTAN no se iba a acercar a sus fronteras. Es verdad que se hicieron algunas promesas. Lo que pasa es que son promesas que nunca se hicieron por escrito, fueron declaraciones verbales. Hay una declaración de James Baker, que era secretario de Estado americano, que decía: ni una pulgada hacia el este nos extenderemos, ¿no? Genscher o Kohl, presidente, canciller de Alemania, decían: bueno, vamos a ver, si nos dejan entrar en la OTAN Alemania del Este, pues Alemania del Este no entrará solo la parte occidental. Sí hubo algunas promesas, pero no por escrito, es decir, no hay ningún compromiso firme. Lo cierto es que años después 12 países que estaban en la órbita soviética han entrado en la OTAN, ¿no? Y en el año 2008 se hizo una oferta por parte de los americanos en contra de Francia y de Alemania en aquel momento, una oferta a Ucrania y a Georgia de entrar en la OTAN, que nunca tuvo realidad y nunca tuvo virtualidad y nunca tuvo posibilidad de llevarse a cabo, porque ningún país de Europa estaba de acuerdo, o casi ninguno, o los importantes de Europa no estaban de acuerdo, y en la OTAN las decisiones se toman por unanimidad, ¿no? Ese es el origen remoto. Desaparece la URSS, entonces se considera una desgracia y Rusia se siente acosada y cercada por la OTAN. El origen próximo es el año 2014, ya nos vamos acercando a la época actual. El 2014 se firma o se quiere firmar por el presidente entonces de Ucrania, Víctor Yanukovych, un acuerdo de asociación comercial con la Unión Europea. Yo soy bastante amigo de Durão Barroso, de José Manuel Durão Barroso, que fue presidente de la Comisión Europea y primer ministro de Portugal. Y me decía: yo he estado 14 veces con Putin en mi vida, no 14.
Y habíamos estado negociando este acuerdo durante 5 largos años. Y cuando llega el momento de firmarlo, los rusos dicen no, Putin dice no. Entonces se produce una revuelta popular, que es el Maidán, la revuelta de color naranja, esa que Yanukovych cae, tiene que escapar, los rusos ven la larga mano de Occidente, y entonces, como piensan que están perdiendo Ucrania y que Ucrania está desequilibrándose excesivamente hacia Occidente, reaccionan de 2 maneras. Por una parte, desequilibran la zona oriental de Ucrania. Ucrania es un país que tiene una zona oriental donde la gente habla ruso y es de religión ortodoxa, y una zona occidental que fue dominio polaco durante muchos años, donde la religión es católica y la gente habla ucraniano. Es decir, son dos zonas muy diferenciadas de Ucrania, ¿no? Entonces, lo que hace Putin es desequilibrar la zona oriental, que es rica, tiene carbón, tiene petróleo, tiene hierro, tiene minería importante, y luego ocupa Crimea. Y la ocupación de Crimea le sale relativamente barata, porque le cuesta solo, en términos de las sanciones occidentales que sufre Rusia, un 1% de su PIB, es decir, muy poco. También es verdad que Crimea pues había sido el sueño de Catalina la Grande y de Potenkin. Crimea había sido rusa durante 200 años, desde que se la toman a los turcos, y que una noche de copa, seguramente, Khrushchev, que era ucraniano, decide pasárselo de Rusia a Ucrania, pensando que Ucrania nunca se iba a separar de la Unión Soviética. Es decir, que Crimea volviera a Rusia, bueno, pues en definitiva, había sido rusa y ¿qué vamos a hacerle? Pero lo cierto es que tiene un coste muy bajo para Rusia hacer esto, ¿no? Y ya llegamos al año 20, al año muy pronto. Y el año 20, ¿qué es lo que pasa? Que ha fracasado un proceso de Minsk, que es un proceso diplomático que se inicia en el año 2015, y en el que lo que se pretende es evitar esa desestabilización rusa de la zona del Donbass, pues con una descentralización, permitiendo a la gente de allí hablar ruso, dándoles poderes en materia de administración territorial, en fin, una cierta autonomía, por entendernos. Ese proceso fracasa, entre otras razones, porque las autoridades de Kiev no quieren ir adelante y nadie en Occidente presiona a Kiev para que lo haga, ¿no? Para que cumpla esos compromisos. Y eso coincide con que se producen disturbios en 2 lugares que son sensibles para Moscú. Uno de ellos es Bielorrusia, donde ha habido otro pucherazo de Lukashenko y la gente pues protesta y sale a la calle, ¿verdad? Y entonces detienen a los líderes opositores, en fin, hay un pucherazo enorme que motiva sanciones occidentales también, y otros disturbios también en Kazajstán. Es decir, Putin ve que se le está moviendo también otras zonas de lo que él considera que es su esfera de influencia estratégica, en el entorno de sus fronteras. No solo pierdo Ucrania, sino que además puedo perder Bielorrusia y puedo perder Kazajstán. Y se pone muy nervioso. Y ahí ve una ventana de oportunidad, porque estamos en el año 21 y ve que pues, en Alemania va a haber elecciones y hay un canciller nuevo y novato y probablemente un gobierno de coalición con sensibilidades diferentes sobre la relación con Rusia. Ve que en Francia hay elecciones y que vamos a ver lo que pasa, pero que, por ejemplo, con el partido de Le Pen pues tiene una buena relación. Ve que Estados Unidos ha salido trasquilado de la retirada de Afganistán y que no tiene más ganas de aventuras exteriores. Ve que en Inglaterra, en el Reino Unido, ¿cómo se llama? Boris Johnson está pues entretenido con sus problemas de guateques y entonces dice, bueno, esta es mi oportunidad. Hay lo que se llama en lenguaje diplomático una ventana de oportunidad, es ahora o nunca. Y entonces se lanza a lo que nadie pensaba que iba a suceder, que es una guerra de expansión colonial, una guerra propia del siglo XIX en el siglo XXI. Entonces, ¿qué es lo que pretende Rusia? Y no está claro lo que pretende Rusia. No está nada claro porque ha dicho diversas cosas en diversos momentos. En un primer momento habló de acabar con el régimen nazi, decía él de Zelensky. Zelensky es judío además, ¿no? Acabar con el régimen. Entonces lo que quería pues probablemente era poner a un régimen tipo el que tiene en Bielorrusia, una especie de marioneta, ¿no? En otro momento dice, no, yo lo que quiero es anexionarme la zona este del país, que es el Donbass, la zona rusoparlante, porque yo tengo el deber de proteger a los rusos donde quiera que se encuentren, ¿no? Cuál es una afirmación muy peligrosa, porque hay rusos en otro sitio. En Estonia hay un 30%, por ejemplo, población rusa. En otro momento dice, no, de lo que se trata es de asegurarme la neutralidad de Ucrania y afirmar un glacis de seguridad en torno a Rusia, es decir, crear un estado tapón ahí en medio.
En otro momento dice, no, Rusia no existe, Polonia no existe, perdón, Ucrania no existe, Ucrania es un trozo de Rusia, Ucrania, los ucranianos son rusos. Lo acaba de decir hace escasamente 10 días, lo ha vuelto a repetir durante la visita del presidente chino, ¿no? ¿Quiere reconstruir el imperio soviético? Pues yo creo que sí, que lo que quiere es, echa de menos, como él dice, la mayor desgracia del siglo XX fue la desaparición de la Unión Soviética, él quiere reconstruir pues el poderío que entonces tuvo Rusia como el corazón de la Unión Soviética, ¿no? Lo que pasa es que para eso le falta equipo. Quiero decir, para jugar en Champions hace falta tener un buen banquillo y Rusia no lo tiene. Rusia, para que os hagáis una idea, tiene mira, el PIB mundial son 80 billones con B de dólares, el PIB mundial. 18 billones son de Estados Unidos. China está en los 16 ya. 16 por ahí anda. No sé si llega, pero por ahí anda. Rusia tiene 2. La diferencia es enorme. Rusia tiene un PIB como Italia. Solo produce materias primas, tiene una población envejecida, tiene unos territorios en Siberia donde solo viven 34 millones de personas, al lado de una China donde hay 1.400 millones, amontonados. Entonces China es un país que solo exporta materias primas, es un país con muchos problemas y no tiene, por mucho que quiera sacar pecho, no tiene equipo, ¿verdad? Como digo yo, para jugar en Champions. En otro momento dice, bueno, lo que se trata es de denunciar la arquitectura de seguridad europea, una arquitectura de seguridad que Rusia, la Unión Soviética había firmado en el Acta Final de Helsinki y que Rusia había firmado específicamente en el Tratado de Budapest del año 2008, del año, sí, 2008, cuando Ucrania le entrega sus armas nucleares y Rusia firma un acuerdo con Ucrania. Y a cambio de la entrega de las armas nucleares que tenía puestas allí de la época soviética, Rusia se compromete a respetar sus fronteras y su integridad territorial. O sea que fijaos el tipo de compromiso, ¿verdad?, o de credibilidad que se pueden dar a sus proyectos. Y en otro momento dice, no, lo que pretende es realmente algo mucho más profundo, que es lo que yo creo que hay detrás de esta guerra. Detrás de esta guerra lo que hay es un fin de ciclo geopolítico que empieza en el año 45 y que está terminando. Que está terminando porque hay países que no están de acuerdo con eso. La arquitectura geopolítica que se crea al final de la Segunda Guerra Mundial, los que tengáis más años acordaréis en aquellas conferencias de Yalta, de Teherán, de Potsdam, de San Francisco, de Bretton Woods, donde se crean las Naciones Unidas, se crea el Fondo Monetario Internacional, se crea el Banco Mundial. Bueno, aquellas conferencias dan lugar a una estructura geopolítica que funciona muy bien, pero con algunos países ahora no están en acuerdo. Y no están de acuerdo porque dice China, por ejemplo, oiga, yo no estaba allí porque estaba metido en una guerra civil, yo no participé. O dicen otros, yo era Nigeria, que tiene ya 200 millones de habitantes, o Indonesia, yo era colonia, entonces yo no estaba, o Sudáfrica, entonces dicen, o la India, yo era una colonia en aquel momento, yo no pude participar en aquel. Entonces dicen, no, pero es que Francia, mire, está en el Consejo de Seguridad. ¿Y por qué está Francia en el Consejo de Seguridad? No, es que ganó la Segunda Guerra Mundial y tiene bombas atómicas. Dice, mire usted, yo tengo bombas atómicas, dicen los indios, y además tengo 1.400 millones de habitantes y no 60 como tiene Francia. ¿Por qué tiene que estar Francia en el Consejo de Seguridad y no yo? ¿O por qué tiene que tener Italia los mismos votos en el Banco Mundial que tiene China? ¿O por qué Estados Unidos no renuncia al control del Fondo Monetario? Es decir, ellos lo que quieren es, por una parte, cambiar ese reparto de poder que hay en el mundo, de forma que sea más favorable a los intereses de estos países que han entrado con mucha fuerza, China, Rusia, pero también Indonesia, también Sudáfrica, también Nigeria, también Arabia Saudí, también, en fin, una serie de países que hay en el mundo, Colombia mismo. Y por otra parte, lo que quieren también es cambiar las normas de funcionamiento de la geopolítica mundial. Porque ellos dicen, esas normas las hicieron ustedes los europeos y los americanos, que son herederos del cristianismo, son herederos de la filosofía griega, son herederos del derecho romano, son herederos del Renacimiento, que pone al individuo en el centro de la creación, son herederos de la Ilustración, que pone la duda en el centro del debate racional. Distinguen, desde Descartes hasta ahora, distinguen entre la esfera. Pero todo esto no lo hemos tenido nosotros. Yo he tenido discusiones en el mundo árabe con el rector de la Universidad de Al-Azhar en el Cairo, que es la más importante del mundo árabe. Y él me decía, igualdad de género, ¿qué me dice usted? Igualdad de género no es que no esté de acuerdo, es que me ofende la mera idea, porque está en contra de lo que dice el Corán. ¿O por qué la religión tiene que
que quedarse en el ámbito privado. La religión tiene que permear todos los actos de la vida diaria del creyente y no solo... y los asiáticos dicen, oiga, ¿y de dónde saca usted que el individuo está por encima del colectivo? ¿Por qué? ¿Por qué dice usted que la democracia es mejor que la meritocracia, que es lo que me enseña Confucio? Porque no hay que respetar a la autoridad en todo caso, como también dice Confucio. Es decir, ellos quieren otro reparto del poder y otras normas. Y Putin está plenamente de acuerdo con esto, porque siente que este mundo está dominado por Estados Unidos y por Occidente, y que sus valores y sus intereses no coinciden. Y desde luego la arquitectura de seguridad europea no coincide. Y como no coincide con ello, pues entonces lo que ha decidido es hacerla saltar por los aires, ¿no? Pero ha fracasado, porque yo creo que primero tuvo mala información, ¿no? Yo no creo que el KGB o el GRU, que son servicios de inteligencia muy competentes rusos, le dieran mala información. Yo lo que creo es que no les hizo caso, ¿verdad? Pero en fin, es otra cuestión. Pero lo cierto es que se metió en una operación militar especial, como decían, no una guerra, con muy pocas fuerzas, con 180.000 soldados para acabar con un país de 44 millones, y eso no funciona. Entonces, fracasó en su intento de tomar inicialmente Kiev y tuvo pues que errores de mando, errores logísticos, errores... Había un general americano en la Segunda Guerra Mundial que decía, los aficionados hablan de táctica, los militares hablamos de logística. Les ha fallado la logística por todos lados, ¿no? No tienen pertrechos, no tienen munición, no tienen... En fin, es mal. La imagen de las Fuerzas Armadas rusas sale muy tocada, ¿no? ¿Rusia no quería la OTAN cerca? Pues mire usted, ahora ha añadido usted 1.300 kilómetros de frontera directa, que son los que le da a Finlandia. Y veremos, a ver, ¿verdad? También entrará Suecia el día que levante el veto a Erdogan. Ha reforzado una relación transatlántica que estaba muy dañada. La relación entre Europa y Estados Unidos había quedado muy dañada en la época de Donald Trump, cuando Donald Trump apoyaba el Brexit, cuando Donald Trump decía que la OTAN no valía la sangre de un soldado americano, cuando los americanos han muerto a millares, ¿verdad?, por defendernos del nazismo en la Segunda Guerra Mundial. Esa relación quedó dañada. Bueno, ahora se ha reforzado, ¿no? Ha unido a los europeos como nunca lo habíamos estado mucho tiempo. El tomar decisiones como llevamos ya 10 paquetes de sanciones a los rusos, que nos afectan de modo muy diferente a unos y a otros, que nos hacen mucho daño y sin embargo hemos logrado estar unidos. Yo durante años de mi vida estaba yendo todas las semanas a Bruselas, participaba en el comité político de la Unión Europea y tratábamos de asegurar que la política que hacían nuestros países fuera convergente, ¿no? Bueno, poner de acuerdo a 15, que era cuando yo iba, ya era una labor de locos. Poner de acuerdo a 27 debe ser en este momento, bueno, pues no nos hemos puesto de acuerdo. Nos hemos puesto de acuerdo en mandar armas con cargo a los fondos comunitarios, nos hemos puesto de acuerdo en acoger a cuantos refugiados ucranianos hagan falta, etc. Ha reforzado a la OTAN, todos los países. Estamos poniendo ahora más dinero en la OTAN que antes, incluida España, que estaba en la cola con Luxemburgo, ¿verdad? Pero ahora estamos gastando también un poco más. Otros países como Alemania, por ejemplo, pues han duplicado su gasto en defensa. Ha puesto fin a la dependencia energética europea de Rusia. Ha puesto, en fin, no sé, ha terminado con la posibilidad de lo que decía Gorbachev, de una casa común europea, ¿verdad? Desde el Atlántico a los Urales. Bueno, pues en este momento Rusia, pase lo que pase, y yo creo que se va a pasar mucho tiempo cara a la pared y aislada, y eso tampoco es bueno para Europa, ¿no? Pero no está sola Rusia, no hay que pensar que aquí decimos, los rusos se portan mal y no, Rusia no está sola. En las votaciones de Naciones Unidas, pues en la última, pues ha habido 32 países que se han abstenido, 7 países bastante indeseables, ¿verdad? Desde Nicaragua a Corea del Norte o Irán son los que le han apoyado, pero otros 32 se han abstenido. Y entre esos 32 están el 73% de la población mundial, que no hay que olvidarlo. Muchos países, sobre todo en África o en América Latina incluso, la cumbre que acaba de haber ahora de Iberoamérica, no han sido capaces de nombrar a Ucrania en la declaración final para condenar la guerra, de condenar a Rusia, ¿no? Es decir, que ellos ven un doble rasero y dicen, mire ustedes, montan ustedes un cirio porque Rusia invade Ucrania y no dijeron ustedes nada cuando Estados Unidos invadió Irak, pero dígame, doble rasero de Occidente siempre, ¿no? Hay países como China y la India. La India ha aumentado sus importaciones de Rusia en este último año un 400%, que se dice pronto, ¿eh? Y China un 23%. Pero en fin, están comprando petróleo y gas a precio rebajado. Frente a lo que se decía, la economía rusa solo ha caído un 4,5% este año. La de Ucrania se ha desplomado un 30%, es decir, se calcula que la reconstrucción de Ucrania, fijaos,
Se decía que la de Siria costaría 250.000 millones de dólares. Bueno, pues Ucrania ya llevamos por 500.000 millones en las estimaciones, ¿no? Ucrania es un país destrozado. Rusia está encontrando armas en países como Corea del Norte e Irán. Y luego China mantiene una postura muy ambigua. Lo habéis visto ahora con la visita esta de Xi a Moscú. La invasión no le gusta a China porque toca principios que son muy caros a la diplomacia china, como la no injerencia en asuntos internos, como la inviolabilidad de las fronteras, como la integridad territorial, porque ellos tienen problemas en Tibet, tienen problemas en Xinjiang, tienen problemas en Hong Kong, entonces no quieren que nadie meta las narices y les hable de derechos humanos, ¿verdad? Pero, en fin, lo cierto es que China está, pero China apoya a Rusia porque lo que no quiere es que Rusia caiga en el caos y lo que no quiere es que Rusia salga destrozada tampoco, porque China está pensando ya en una confrontación futura con Estados Unidos, una confrontación en torno a Taiwán, que el otro día Tony Blinken, que es secretario de Asuntos Exteriores de Estados Unidos, decía que cree que puede tener lugar antes del año 26, es decir, de aquí a 3 años vista, y el almirante Robinson hace 2 años dijo que él pensaba que podía tener lugar antes del año 27. En Estados Unidos mucha gente piensa que una confrontación acaba siendo inevitable. Y habréis oído hablar de la trampa de Tucídides, ¿no? De un historiador americano que se llama Graham Allison, que dice que bueno, que lo que hizo en aquella época, quien era los lacedemonios, los de contra Atenas, Esparta contra Atenas, cuando vio que Atenas había encontrado unas minas de plata y se estaba haciendo fuerte y iba a rearmar a su ejército, fue a atacarle antes de que tuviera suficiente fuerza como para. Y Graham Allison dice que en 14 casos que ha estudiado la historia, pues en 12 casos ha acabado la cosa mal, ¿no? Y piensa que este es uno que puede ser. Bueno, vamos a ver, no lo sé. A nosotros, desde luego, es una guerra, la de Ucrania, que nos hace mucho daño. Yo creo que nos ha hecho despertar de 3 grandes errores, porque Europa, durante los últimos años, pues ha puesto su seguridad en manos de Estados Unidos, ha puesto su energía en manos de Rusia y ha puesto sus mercados en manos de China, ¿no? Entonces, eso nos hace dependientes. Yo, cuando era embajador en Estados Unidos, recuerdo que un senador en el Congreso, un día en el Senado, me decía: es que ustedes son como un herbívoro bonachón, incapaces de dar una cornada cuando están rodeados de gente indeseable. Por un lado tienen ustedes a los rusos y por otro lado tienen un sur del Mediterráneo desestabilizado, ¿no? Yo creo que lo que sí ha hecho esta guerra es cambiar la mentalidad europea. De un país, de un continente eminentemente antimilitarista, pues eso está cambiando. La gente está viendo que, desgraciadamente, pues hay gente que no es buena, que está cerca y que nos puede hacer daño y que hay que defenderse, ¿no? Pero bueno, yo, como digo, ha despertado, hemos hecho cosas buenas juntos y al mismo tiempo ha despertado conciencia de nuestras limitaciones y entre ellos pues la carencia de políticas comunes, ¿no? Europa no se hizo con una roadmap, no se hizo con un plan de ruta, ¿no? Diciendo ahora vamos a hacer esto para llegar aquí y acá. Yo creo que si Schuman y Monnet levantaran la cabeza dirían, bueno, es maravilloso hasta dónde ha llegado Europa, ¿no? Pero no lo tenían en mente esto, no pensaban, ellos querían evitar guerras en el continente. Y se ha ido haciendo un poco a medida que las cosas eran posibles. Se hizo una unión monetaria sin unión bancaria, sin unión fiscal. No tenemos una unión de defensa, no tenemos una unión en política exterior, no tenemos una unión energética, no tenemos una política común sobre migraciones. Europa tiene muchos problemas. Y el problema que tenemos, yo le llamo esto el síndrome de Venecia, ¿no? Venecia era un emporio, porque traía las especias a lomos de camello, ¿verdad? Desde las Molucas, por la India, luego pasaban a la península arábiga, luego pasaban a Egipto, de allí embarcaban y llegaban a Venecia, y Venecia se repartían por Europa, y los venecianos se forraban e hicieron un régimen político muy especial y un emporio, ¿no? Vemos la riqueza que había allí, los palacios que hay. Hasta que un día, pues un portugués que se llama Bartolomeu Díaz decidió dar la vuelta al Cabo de Buena Esperanza. Poco después llega Vasco de Gama a la India y entonces las especias empiezan a llegar a Portugal por barco en mayor cantidad, más barato, y los portugueses se forran en la época de Don João V en Portugal, ¿no? Es un momento en que y Venecia se hunde. Bueno, a Europa le puede pasar esto. O nos unimos y tomamos conciencia de nuestras limitaciones, como decía Nicoleta, Europa. Decía, en una frase que decía: Europa está compuesta de países pequeños y de países que todavía no saben que lo son. Y yo estoy muy de acuerdo con esta afirmación. No habrá ningún país europeo entre las mayores economías del mundo en el año 50, ¿no? Pero, en fin, nos ha provocado pues una crisis energética, nos ha provocado un aumento de la inflación, nos ha aumentado que la cesta de la compra esté por las nubes. En otros países es peor, ¿no? Hay países muy endeudados en el sur. Ayer lo decía Kristalina Georgieva, la presidenta del Fondo Monetario.
no se refirió específicamente a esto, pero en fin estaba implícito. Países que tienen una deuda muy alta, con unas tasas de interés que eran muy bajas, pero ahora han subido. Eso se complica. Países que están endeudados, que el dinero se les hace más caro, que el dólar está fuerte. Es una tormenta perfecta. Aquí puedan acabar con disturbios Hay 23 países de los menos favorecidos, los menos desarrollados, que deben 200.000 millones de dólares que vencen este año. Bueno, va a haber que renegociar, va a haber que hacer quitas de deuda, porque si no, pues van a caer en impagos, ¿no? Ha producido una crisis alimentaria terrible en ciertos lugares del mundo, ¿no? Ucrania y Rusia proporcionaban el 30 o 40% del grano mundial. Hay países que dependen enteramente de ese grano y que no está llegando, ¿no? La crisis alimentaria en el Cuerno de África es peor que nunca. Hay quien dice que va a morir más gente por hambre en África que por balas en Ucrania, ¿no? Y probablemente es verdad, ¿no? Y luego yo creo que, bueno, también ha regionalizado la globalización, es lo que se llama ahora friendly shoring, cuando se dice, mire usted, yo voy a sacrificar en mis cadenas de suministro, voy a sacrificar beneficio por más seguridad y más garantía, ¿no? Bueno, afecta a la globalización, ciertamente. En fin, tiene impacto por todos lados, ¿no? Pero lo importante es que pone fin, como decía antes, a ese ciclo geopolítico que había empezado en la Segunda Guerra Mundial y que nos acerca a un mundo bipolar. El mundo hoy en día a lo que está encaminado es a un bipolarismo imperfecto entre las dos grandes superpotencias que son China y Rusia, pero China y Estados Unidos. China y Estados Unidos, si quieren hablar de economía, tendrán que hablar con Europa, que tiene el 20% del PIB mundial, y si quieren hablar de armas, tendrán que hablar con Rusia, que tiene 1.500 ojivas, ¿verdad?, desplegadas en el... Otra consecuencia que tiene muy importante es que Rusia está cayendo en la órbita china. Y eso es una gran ventaja para China. Rusia se está convirtiendo en el hermano pequeño. La economía china es 10 veces más grande que la rusa y Rusia en este momento necesita a China. China no se atreve a darle armas porque darle armas supondría enajenarse al mercado europeo, que son 1.500 millones 1,5 billones de euros al año, frente a 200 que son Rusia. Es decir, no puede enajenarse, no puede perder el mercado europeo, pero tampoco puede enfadarse hasta ese punto con Estados Unidos. Pero le está comprando petróleo y le está dando y le está facilitando otras cosas. Y el centro económico del planeta se está yendo hacia el área del Asia-Pacífico. Europa, como decía antes, se puede encontrar como Venecia. Cuando Venecia se hunde porque el centro de gravedad pasa del Mediterráneo al Atlántico, el centro de gravedad, porque coincide, como decía ya, con los descubiertos de Portugal y con la llegada de la plata americana, en este momento el centro económico del planeta se está yendo del Atlántico Norte al Indo-Pacífico. El Indo-Pacífico está en este momento en el estrecho de Malaca, en torno allí. En torno a esa zona está ya el 65% de la población mundial y el 62% del PIB mundial. Es decir, nos estamos quedando, el mundo está cambiando muy deprisa. Si miráis todos los mapas, veréis que en los mapas de España aparece en el centro del Atlántico y Estados Unidos y tal. No, mire usted, hay que darle la vuelta al mapa. El centro del mundo está hoy en la zona entre Filipinas, China, Vietnam. Ahí está el centro del mundo. Y luego hay un problema muy grave, ¿no? Que esta guerra ha conducido a un fin del control de armas nucleares. Esto es algo gravísimo. Los rusos han denunciado en los años pasados el tratado INF, han denunciado en años pasados el control de Open Skies y ahora han renunciado al START. El START son los misiles balísticos intercontinentales. Y no solo eso, sino que ahora Putin ha dicho ayer, noticia de ayer o anteayer, ¿no? Bueno, la noticia viene de hace unos meses ya, pero ayer la confirmó ya en voz alta Putin, está desplegando misiles armas nucleares tácticas en Bielorrusia. Y de armas nucleares tácticas tiene un montón. Aproximadamente debe tener como más de 4.000 probablemente. Son bombas que van entre 1 o 0,3 incluso hasta 300 kilotones. Para que os hagáis una idea, la bomba de Hiroshima tenía 15 kilotones. 300 kilotones son una barbaridad. Y son bombas, bueno, pues que tienen un impacto pues, más limitado, pero pueden borrar de la faz de la Tierra una ciudad entera o pueden... Esto es muy peligroso. Todo el mundo le está diciendo, y yo me consta porque tengo amigos en el Departamento de Estado que me dicen, mira, le estamos pasando avisos por bajo cuerda a los rusos, un día sí, otro día no, que no hagan la estupidez de utilizar armas nucleares porque eso provocaría un desastre y tendríamos que intervenir. Me consta que los chinos también están diciendo lo mismo. Pero bueno, la doctrina militar rusa dice que se pueden utilizar armas nucleares en dos casos. Cuando la patria es atacada y cuando los propios arsenales son atacados, los propios arsenales nucleares.
Putin, que ha hecho muchas cosas estúpidas, ha hecho una cosa inteligente, que es considerar que la zona liberada, entre comillas, de Ucrania es tierra rusa. Lo ha convertido en parte de Rusia. Ha habido una ley en la Duma rusa que dice esto. Entonces él puede decir, yo estoy defendiendo mi tierra, en consecuencia puedo utilizar armas nucleares para esa defensa. O puede confundir su propia suerte, al estilo de Luis XIV, l'état c'est moi, confundir su propia suerte con la suerte de Rusia, ¿no? Y si se ve pues, que en una situación desesperada, pues quién sabe lo que puede pasar. ¿Cómo puede acabar esta guerra? Pues puede acabar de muchas maneras y no se sabe cuál va a ser la que finalmente se elija. Puede acabar con una victoria rusa. Rusia tiene, como digo yo, mucho fondo de armario. Ha empezado solo ahora a utilizar misiles hipersónicos, que no hay forma de pararlos y que tienen muchas tropas. Desprecia la vida de la gente, es decir, que no le preocupa si acaba habiendo pues, muchos muertos o pocos, ¿verdad? Y tiene una enorme capacidad de sufrimiento, porque eso lo ha tenido siempre Rusia. ¿Puede haber una victoria de Ucrania? Yo sinceramente no lo creo. Por muchas armas que le demos, Ucrania es un país muy pequeño al lado de Rusia. Necesita 5.000 millones de dólares al mes para mantener pues, el pago de los bomberos, el pago de los maestros, el pago de los servicios mínimos, ¿verdad? Y armas y inteligencia para manejar esas armas. Es decir, se le ayuda y hacemos muy bien en ayudarle, pero dudo mucho que Ucrania pudiera ganar la guerra. ¿Un final negociado? Sería lo ideal, que se pusieran, se sentaran en una mesa, como suelen acabar todas las guerras, ¿verdad? Y entonces, pues, pero mientras ambos piensan que pueden ganar, es muy difícil, ¿no? Rusia no va a renunciar a Crimea ni a las zonas ocupadas, y Ucrania no puede. Ucrania lo que está pidiendo es la salida de los rusos de todos los territorios que ocupan, incluida Crimea, reparaciones de guerra, castigo de los culpables y garantías internacionales para el acuerdo a que se pueda llegar. Bueno, mientras los dos piensen que pueden ganar y los dos en este momento lo creen, yo creo, y las condiciones que pone cada uno hacen imposible, ¿verdad?, que se pueda hacer un final negociado ahora. ¿Una guerra prolongada? Pues puede que se estanque esta guerra y se convierta en una guerra, pues eso, que dure mucho tiempo y que nos tengamos que acostumbrar a ella. Y es una opción que le puede convenir a Putin, porque Putin dice, bueno, yo tengo más capacidad de aguante, mi gente tiene más capacidad de aguante porque para eso viven en una dictadura y para eso tienen una información controlada. Y mientras que en Occidente pues se van a cansar, ¿verdad?, de que la cesta de la compra esté por las nubes y el gas cueste lo que cuesta, y se van a cansar antes que yo, y además van a llegar los republicanos a Estados Unidos con un poco de suerte y ya le van a poner problemas a Biden, y si ganan en el año 24 pues más todavía, pues los republicanos ya están diciendo, algunos de ellos, que bueno, que el interés vital de Estados Unidos no está en una disputa territorial, como decía el otro día el señor DeSantis, que revela también ese enorme desconocimiento que suelen tener los políticos americanos sobre la realidad mundial. Basta recordar que en fin, el propio Trump pues no sabía dónde estaba Suecia, ¿no?, por ejemplo, sin ir más lejos. Un golpe de Estado en el Kremlin, bueno, juega a eso Zelensky ha dicho, ahora un golpe de Estado en el Kremlin, bueno, pues no digo que no lo haya, pero me cuesta creerlo por dos razones. Por una razón, que es que Putin procede de los servicios secretos, ¿no? Y la gente que procede de los servicios secretos sabe más cómo dar golpes y en consecuencia sabe también cómo evitarlos. Y luego, por otra parte, no está claro que el que fuera a suceder a Putin fuera a ser mejor que él. Nada lo garantiza en absoluto. Putin está rodeado de gente que le está aconsejando, como líder checheno Kadyrov, le está aconsejando que utilice armas nucleares ya, ¿no? O como Prigozhin, que es el que lidera los grupos estos Wagner, ¿no?, que son unos halcones tremendos, o como el propio Medvedev, al que yo he conocido y he estado con él alguna vez, el que fue presidente y que fue primer ministro también y que ahora es uno de los mayores halcones que hay. O como otro que yo conozco también, Nikolai Patrushev, que era jefe del FSB y que ahora es presidente del National Security Council en Rusia, ¿no? Bueno, ¿puede haber una guerra nuclear? Pues puede haberla. Sería muy desafortunado y sería malo para todos, pero en fin, es una opción que no hay que descartar. Y una opción que veo más probable es una extensión del conflicto, que también sería muy malo. Una extensión del conflicto porque, primero, un error puede suceder, segundo, estamos armando cada vez más a los ucranianos y los rusos ya consideran que estamos atravesando el umbral de la no beligerancia, y nosotros pensamos, hombre, mientras no pongamos soldados sobre el terreno, pues no pasa nada, pero los rusos a lo mejor no es eso exactamente lo que piensan, ¿no? Eso es una opción que es peligrosa, la de la extensión del conflicto, porque puede suceder incluso por un error que nadie desee, ¿no? Yo creo que en este momento vamos desgraciadamente a una guerra larga,
¿Que la paz es posible? Bueno, es posible, pero es difícil. China ha presentado unas ideas el otro día por un alto el fuego, las ha llevado ahora Xi a Moscú. La visita de Xi a Moscú no ha sido para hablar de paz, ha sido para reforzar esta alianza no declarada que tienen los dos, ¿verdad? Pero lo cierto es que yo creo que Occidente las ha rechazado demasiado pronto, porque entre las ideas hay ideas buenas, no todas son malas. Lo que pasa es que están sesgadas a favor de Moscú, evidentemente. Pero, bueno, lo cierto es que solo China tiene capacidad para torcer el brazo de Putin en este momento. El problema es si le interesa o no le interesa hacerlo. Yo creo que para él la guerra de Ucrania, en la medida en que no desfonde demasiado a Rusia, tiene ventajas porque mantiene ocupados a los americanos en Europa y les dan tiempo a ellos para, pues, para su desarrollo económico y para armarse, que es lo que están haciendo a toda velocidad, ¿no? Pero también es verdad que está debilitando a Rusia, a la que pueden necesitar el día de mañana en su eventual confrontación con Ucrania. Entonces yo creo que hay que intentar la paz, yo creo que sí, yo creo que hay que intentarlo a pesar de todo, pero claro, tenemos que dejar que sean los ucranianos, que son los agredidos, los que decidan en qué condiciones están dispuestos a... Y mientras tanto, pues no tenemos más remedio que seguir apoyándoles, porque es verdad que una Rusia vencedora pues sería muy peligrosa para otros países. Estoy pensando en Georgia, estoy pensando en Estonia, estoy pensando, en fin, en otros vecinos donde hay minorías rusas. Pero una Rusia derrotada y humillada, pues recordemos lo que pasó con los nazis, ¿no? Tampoco sería buena. Entonces, lo ideal sería que se pudiera llegar a algún tipo de acuerdo, algún tipo de negociación, pero para eso yo creo que las cosas todavía tienen que empeorar un poco más de lo que están. Y ahora, si os parece, pues si tenéis preguntas, estaré encantado de intentar contestarlas, y si no sé la respuesta, pues lo diré tranquilamente. Muchas gracias, Jorge. Chema tiene la mano levantada. El micrófono, Chema. Vale, ok. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Jorge. La verdad es que ha sido muy interesante la charla, y me quedo con la parte esta de que se ve una guerra larga, ¿no? De ahí, pero ¿en qué términos ves tú una posible paz? Es decir, ¿cedería Ucrania, por ejemplo, Crimea? Ahí, yo trabajé en el Fondo Monetario Internacional, trabajé 9 años, de hecho, y trabajé con compañeros ucranianos que vivían que eran de Crimea, ¿no? De ahí. Y siempre Claro. y tenía el conflicto de la mayoría rusa o prorrusa. Entonces, no me queda claro en qué términos podría haber una paz cuando tienes este conflicto, por ejemplo, en Crimea. Es decir, si Crimea volvería a Ucrania, si Ucrania aceptaría que Crimea siguiese en Rusia, y por supuesto el problema de la región esta del rusoparlante, que si esta región volvería a Rusia, en fin, no sé en qué términos podría haber una paz, ¿no? Es decir, ¿en qué términos ves tú que puede haber un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania? Mira, yo no estuve el otro día en la conferencia de seguridad de Múnich, pero un amigo que estuvo me decía, dice, claro, en público todos los líderes decían, hay que apoyar a Ucrania, hay que apoyar a Ucrania, hay que seguir armando a Ucrania, dice, pero en privado, en los pasillos, todos hablaban de la necesidad de encontrar una vía para la paz, ¿no? Porque efectivamente esa vía tiene que ser negociada. Bueno, yo creo que, vamos a ver, yo creo que Rusia debería retirarse de las zonas ocupadas. Es decir, yo no veo que ningún líder en Ucrania... Yo me imagino que tenemos una guerra con Francia y que Francia ocupa, yo que sé, Aragón o Cataluña. ¿Haríamos una paz con Francia a cambio de perder Cataluña? Pues sería muy difícil, no podría ser, ¿no? Entonces, tendría que retirarse de ahí. Y luego Ucrania tendría que conceder algunas garantías de seguridad, probablemente una neutralización, no comprometerse a entrar en la OTAN, probablemente, o por lo menos durante un tiempo, ¿no? Yo creo que por esa vía quizás se pudiera ir. Crimea es un caso muy especial y muy complicado. Rusia no va a renunciar a Crimea nunca, porque Rusia en Crimea era la ambición, pues, de Potemkin, de Catalina la Grande, ¿verdad?, y llegar a los mares cálidos del sur. Y hay un libro precioso de Simon Sebag Montefiore sobre Potemkin, ¿no?, que explica esto, ¿no? Y no van a renunciar. Crimea fue transferida a Ucrania, como digo yo, en una noche de copas de Khrushchev, que era ucraniano. No. Es decir, ahí no creo que el mundo se batiera al cobre por Crimea. Sí se lo batiría, creo yo, por la integridad territorial del resto de Ucrania. Entonces yo creo que en fin, que las cosas tienen que empeorar. Desgraciadamente todavía
Los ucranianos no ven esta realidad y los rusos tampoco piensan que tengan que... Por eso pienso yo que todavía no está maduro el tema. Creo que las cosas tienen que empeorar. Pero cuando las cosas mejoren o empeoren lo suficiente, la solución tendrá que ir por esa vía. Una negociación en la que garantías de seguridad, restablecimiento de la integridad territorial y Crimea dejarlo fuera. Esa es mi opinión. Pero claro, si le digo esto a Zelensky en este momento, me pega una bofetada. Tony, adelante. Hola Jorge, muchas gracias por la charla y tengo dos preguntas. La primera de todas, ahora que hablamos de la paz en Rusia, me gustaría saber cómo se siente una persona que ha firmado la paz con Rusia, buscando la paz en Rusia, cómo es firmar la paz con Rusia, porque tengo constancia que usted firmó la paz. Y después también me gustaría sobre su opinión sobre el tema del Sáhara, de hoy en día cómo está y... Vamos a ver, sí, vamos, sí, es una historia muy curiosa esa, vale la pena estar muy bien informado, Tony. Efectivamente, yo era director general de Política Exterior en el Ministerio de Asuntos Exteriores, fui 12 años director general de Exteriores, y en un momento me vino a ver el embajador ruso y me dice, mire, director, me puedo usted echar del despacho, pero quiero le traer una noticia muy preocupante, estamos en guerra. Y yo, bueno, ¿se ha tomado usted un par de vodkas esta mañana, embajador, o qué le ha pasado? Me dice, no, estamos en guerra. Verá, en un momento las tropas, vamos al siglo XVIII, me dijo. Unos soldados españoles subían desde San Francisco por la costa de California hacia el norte. Alaska era nuestra, me dijo él entonces. Nuestros soldados bajaban desde Alaska hacia el sur, se encontraron en Oregon, hubo una escaramuza. Debo decir, me dijo él con tristeza, que los rusos fueron derrotados. Y cuando la noticia, hubo muertos, y cuando la noticia llegó a San Petersburgo, el zar, bueno, montó en cólera y declaró la guerra a España. El zar era Pedro III entonces, con la mala pata de que su mujer, que era Catalina la Grande, pues lo mató poco tiempo después, ¿verdad? Y acabó con él. Entonces, al mismo tiempo estalló la Guerra de los 7 años en Europa. Entonces, entre el asesinato del zar y la Guerra de los 7 años, todo el mundo se olvidó de aquella declaración de guerra. Y al poner en orden los archivos de rusos, una vez desaparecida la Unión Soviética, se encontraron con que había una declaración de guerra a España y no había una firma de la paz. Entonces yo me acuerdo que confirmé en nuestros propios archivos que era así. Y entonces me fui a ver al ministro, que era Javier Solana, y le dije, mira, Javier, tenemos un problema aquí, que es que, cierra la ventana. Dice, ¿por qué quieres que cierre la ventana? Digo, porque me vas a tirar por ella, como te cuente lo que tengo que contarte. Estamos en guerra con Rusia. Dice, ¿qué me dices, hombre? Bueno, le conté lo que pasaba y me dice, mira, arréglalo como te dé la gana, pero no me hables más de este asunto. Entonces, bueno, acabamos firmando un canje de notas entre el embajador ruso y yo, haciendo la paz y firmando la paz, un texto que fue analizado por las asesorías jurídicas de los dos ministerios, en fin. Y esa fue la historia así. Hombre, yo creo que sería muy deseable poder hacer la paz con Rusia, pero el problema de Rusia en este momento para hacer la paz es doble. Por una parte, no es fiable lo que te diga porque no cumple sus compromisos. Y por otra parte, en la situación actual y mientras esté ocupando pues, la tierra de un pacífico vecino, pues es imposible tampoco. O sea que eso por una parte. Entonces, el Sáhara yo creo que es el mayor disparate que he visto yo en mi vida diplomática en asuntos de política exterior. Entre otras razones porque no ha sido nadie capaz de explicarme cuáles son las ventajas que sacamos. Mira, nosotros nos fuimos del Sáhara en el año 75, en la plena agonía del general Franco, en una situación que la Marcha Verde, inteligente maniobra de Hassan II, que dejó aquí muy fastidiada, muy cabreada a la derecha y a la izquierda. A la derecha porque pensó que no se había defendido el honor del ejército y que no habían quedado bien nuestros militares, y la izquierda porque pensó que se abandonaba a los saharauis a su suerte. Los dos tenían razón, seguramente, ¿no? Pero al menos en aquel momento tuvimos la inteligencia de colocarnos bajo la sombrilla de la ONU. Y la sombrilla de la ONU lo que decía es mire usted, aquí hay un problema de autodeterminación, este es un territorio inscrito en la lista de territorios no autónomos de las Naciones Unidas, hay un problema de autodeterminación pendiente que solo puede resolverse con un referéndum de autodeterminación. Nosotros nos quedamos ahí, bien. Cuando vimos que el referéndum, la ONU vio, al cabo del tiempo no se iba a hacer nunca, yo he sido embajador en Marruecos y puedo garantizar que no se hará, a pesar de que el censo español era muy bueno, porque Marruecos no quiso hacerlo en aquel momento, pero entonces dice, bueno, como no hay posibilidad, por lo menos que haya un acuerdo entre las partes. Y España, bajo el paraguas de la ONU, decía, pues perfecto, lo que diga la ONU me parece bien. Y de repente el señor Sánchez
nos ha sacado de ese, digo el señor Sánchez, el señor presidente del gobierno, ¿verdad? Pero nos ha sacado de esa situación cómoda y nos ha colocado en mitad de lo que hay en África del Norte, que es una pelea por la hegemonía entre Argelia y Marruecos, que tiene como excusa el Sáhara. Entonces, lo que Marruecos ha concebido como una victoria a cambio de no se sabe qué, porque no nos lo ha explicado nadie, cuáles son las razones que nos han llevado a esto, nos ha colocado en enemigos en este momento en Argelia, pues que nos ven como traidores, que no boicotean la exportación de productos españoles y que no nos quitan el gas porque no pueden, porque viven de eso y porque además se someterían a sanciones internacionales importantes si no cumplieran sus compromisos, pero que a partir de ahora lo que tengan de más se lo van a vender a Italia, sobre todo, y a nosotros nos darán con cuentagota lo que tengan que darnos y desde luego un precio más alto. Yo creo que ha sido un error muy grande, porque además si Marruecos percibe debilidad por nuestra parte, y yo creo que ahora la percibe en un gobierno de coalición dividido al respecto además, pues es garantía de problemas a corto plazo, ¿no? La política exterior es una política que tiene que ser de consenso, no puede cambiar porque cambie el inquilino de la Moncloa, y si cambia, puede cambiar, hay que explicar por qué cambia. Y aquí pues nos ha explicado y ahora nos vemos en un buen problema sin que sepamos por qué ni qué ventajas obtenemos con ello. Y a mí hasta que no me lo expliquen, pues pienso que es un grave error. De los tres adjetivos que utiliza el gobierno de Lamas, que el proyecto de autonomía es el más serio, realista y creíble. Bueno, a mí serio me parece cualquiera que sea aceptado por las partes, y este no lo es. Creíble tiene que ser aceptado por el otro lado, y este no lo es. Pero, sin embargo, realista sí lo es, porque no va a haber independencia del Sáhara. Y si alguien lo piensa, pues tiene que hacérselo mirar. No va a haber independencia del Sáhara porque Marruecos nunca lo va a permitir y porque las grandes potencias tampoco les interesa un país que sería un país pequeño, con 100 o 200.000 habitantes encima, que sería con muchas garantías o muchas posibilidades de convertirse en un Estado fallido y que en una ruta que es importante porque es la ruta que sigue, ¿verdad?, que bordea el occidente de África, una ruta de navegación sensible y a nadie le interesa, ¿comprende? Así que ahora, ¿qué es realista? Pues es realista, pero dígame, si usted piensa que eso es realista, señor presidente del gobierno, esfuércese en convencer a los polisarios de las bondades de ese sistema antes de lanzarse a apoyarlo con los marroquíes sin saber qué obtenemos a cambio. Pues si alguien piensa que Marruecos va a renunciar algún día a Ceuta y Melilla, como digo yo, tiene que hacérselo mirar y muy deprisa además. Gracias, Jorge, de nuevo. José Antonio, por ello. Sí, Jorge, de nuevo gracias por la magnífica exposición que nos has hecho y las reflexiones que nos has traído esta noche. Yo quería preguntarte, porque me he quedado con la idea del tema de los países que están de alguna manera discutiendo el orden geopolítico que hasta ahora hemos conocido, ¿no?, en los últimos años. ¿Tú crees, no ya a nivel de lo que ha hecho Rusia, de dar un paso ahí de invasión o como lo queramos llamar, ¿tú crees que ese tipo de países pueden estar pensando qué pasos dar para darle una vuelta o reconstituir el orden geopolítico y orientarlo de otra manera, a como ahora lo conocemos? Sin duda ninguna. Mira, sí publicó hace unos meses, el año pasado realmente, lo que llama una iniciativa global de seguridad, donde expone sus ideas al respecto. Y ahora, y Putin ha publicado un artículo hace 10 días aproximadamente, que se ha publicado en la prensa china, donde dice que China y Rusia tienen que ponerse de acuerdo para evitar que Occidente siga dominando el mundo. Lo dice así de claro. Es decir, China y Rusia están de acuerdo en que el orden geopolítico actual favorece los intereses de Occidente y de Estados Unidos y que Occidente y Estados Unidos en particular están empeñados en impedir que China, concretamente, pero también Rusia, ocupe el lugar que por su importancia, por su historia, por su pasado, por su importancia económica, por su poderío militar, por su peso político, debería tener en el mundo. Eso lo han dicho claramente y está en el comunicado final de la reciente cumbre Xi-Putin. Creen que el actual orden internacional está desequilibrado a favor de Occidente y quieren cambiar eso. Quieren cambiar, como decía al principio, el reparto de poder de ese mundo, y que el Consejo de Seguridad, por ejemplo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, y quieren cambiar también las reglas que rigen, porque dicen son reglas de inspiración occidental basados en sus valores y que ustedes utilizan para meterme a mí el dedo en el ojo por cuestiones de derechos humanos o de democracia. Y como dice, sí, la democracia, yo decido lo que es democracia para mi país. Usted no tiene que venir a decirme lo que es democracia. Y yo tengo una democracia en China en este momento.
Claro, pero a nivel práctico, si las reglas del juego están establecidas, ¿cómo van a ir contra ellas si no es Bueno, por la fuerza? pues eso, por la fuerza, sin cumplirlas, claro que sí. En este momento lo que nos arriesgamos a tener lo que se llama, la palabra de moda, decoupling, el desacoplamiento. En este momento lo que hay ya es, los asiáticos están haciendo pues, un sistema SWIFT de transacciones financieras internacionales al margen de SWIFT. Están haciendo un banco asiático de infraestructuras independiente del banco. Están creando estructuras paralelas. Podemos acabar con 2 o 3 sistemas de Internet incompatibles entre sí. Ese es el problema serio. Ese es el problema serio. Podemos acabar con mundos, pues eso, con sistemas de transferencias financieras, con sistemas de Internet distintos, con sistemas... Pues, ahí vamos. Como no encontremos reglas comunes. Y si nosotros nos renunciamos a las nuestras y ellos no aceptan las nuestras, o nos ponemos de acuerdo en otras, o vamos al decoupling. Por eso tenemos un mundo que es muy incómodo a corto plazo. Porque este mundo multipolar al que vamos es un mundo que va a tener barreras comerciales, donde el pez grande se come al chico, donde no va a haber reglas compartidas, donde no va a haber organismos internacionales para la resolución de conflictos. Es un mundo antipático, pero es lo que hay. Me gustaría ser más optimista, pero... Tema de nuevo, el micrófono. Sí, como curiosidad, yo trabajé en el Fondo Monetario Internacional como economista y como curiosidad, el único país que tiene derecho a veto, que puede vetar las decisiones del Consejo Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional es Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay en los estatutos del Fondo Monetario hay un artículo que dice que un país que tenga más del 15% de los derechos de voto, de los derechos de giro, los SDR, del Fondo Monetario Internacional, tiene derecho a veto. Y el único país que tiene más del 15%, que tiene el 18%, son los Estados Unidos. Entonces, el poder efectivamente es ese. Es decir, estamos todavía los organismos multilaterales están controlados por los americanos, a pesar de que hoy en día el PIB mundial, como ha recalcado Jorge al principio, China ya es casi igual que Estados Unidos, ¿no? Es decir, que hay una discrepancia entre el poder político en organismos multilaterales y lo que es el poder económico. Estoy completamente de acuerdo con lo que estás diciendo, pero yo lo he dicho antes. ¿Por qué Estados Unidos no renuncia al control del Fondo Monetario Internacional? Lo dicen los chinos, oiga, y usted me deja a mí... ¿Por qué? Porque se hizo en Bretton Woods. Oiga, pues que en Bretton Woods yo estaba en una guerra civil en aquel momento. Bretton Woods en el año 45 o 46. Y yo estaba en aquel momento luchando, o 44, tú sabes mejor yo. Pero yo en aquel momento estaba en una guerra civil con Chiang Kai-shek y Mao Zedong. No participé. Y claro, que me diga usted ahora que tiene el derecho de veto y el de control de Estados Unidos, oiga, yo que soy 1.400 millones de habitantes y tengo un PIB casi igual que el suyo, y además le voy a pasar a usted dentro de poco. Otra cosa es la renta per cápita, ¿verdad? Pero le voy a pasar dentro de poco, oiga, ¿y cómo me tiene usted así? Yo no estoy de acuerdo con este reparto de la tarta en el gran teatro calderoniano del mundo. Yo no estoy de acuerdo con... Hay que repartir la tarta de otra forma, pero claro, vete tú a explicarle a un francés que tiene que irse del Consejo de Seguridad. Bueno, fíjate, te hablan de Gaulle. Pero Francia realmente pues habría que cambiar eso. Debería estar Europa, no Francia y Alemania no está. Alemania tiene más... Es verdad que Francia tiene una potencia nuclear, ¿verdad? Pero la Unión Europea podría tener un asiento ahí, pero debería tenerlo la India, debería tener... En fin, hay otros países que tienen hoy en día... y el mundo está cambiando muy deprisa, como te decía yo. En el año 50 no habrá ninguna economía europea entre las 10 primeras del mundo. Europa es un país de países pequeños y países que todavía no saben que lo son. Lo he dicho antes y yo es una frase que me parece muy cierta. Por eso creo que nuestra única salvación está en unirnos y en integrarnos, y cuanto más mejor y cuanto más rápido mejor. Porque si no seguiremos siendo lo que somos, ¿no? Que es un enano político y un gigante económico, pero que no somos capaces de hacernos respetar. Fija, un dato. El gasto en defensa, presupuesto de defensa. Estados Unidos, 800.000 millones de dólares, se dice pronto. China, 250.000, menos de una tercera parte. Rusia, 65.000, un cuarto. Pero es que Europa, todos juntos, los 27, gastamos 250.000, igual que China. ¿Y alguien nos hace caso? No, porque estamos divididos y porque no tenemos una voz común. Es suicida lo que estamos haciendo. Pero, en fin, como hemos tenido la inteligencia de dominar el mundo durante mucho tiempo, espero que tengamos la inteligencia de ponernos las pilas antes de que sea demasiado tarde. Luego Chema también comentaba
hace un tiempo en el chat, el problema de la inflación viene desde antes de la invasión de Ucrania y se debe a las políticas monetarias en Estados Unidos y Europa. Es cierto, lo que pasa es que lo agravaron, pero es verdad. Es verdad. Lo que pasa es que hemos salido de la crisis del este, que ya es verdad, pero está agravando muchísimo el problema, sobre todo en países emergentes, que ahora se ven obligados, que han tomado un dinero prestado a unos intereses y ahora se ven obligados a devolverlo a otros. Claro, pero es verdad, empieza antes, no empieza ahora. Estamos echando mucho la culpa a Ucrania de cosas que no tienen la culpa. Es decir, eso es muy cierto lo que dices, ¿eh? Es un recurso muy cómodo decir, la guerra de Ucrania. No, mire usted, la cesta de la compra a lo mejor está subiendo por otras razones, ¿no? Que no tiene que ver con la guerra de Ucrania. Pero en fin, ese es otro tema. Oye, a mí, perdonadme, pero yo en 2 minutos tendría que terminar. Sí, no, vamos a ser puntuales y como nos hemos comprometido contigo y en principio no hay ninguna otra mano levantada, Jorge, en nombre del club, de verdad te vuelvo a agradecer tu disponibilidad y tu presencia esta noche con nosotros, con esa cordialidad y bueno, pues con esos recursos que tienes por tu labor profesional que has desarrollado durante tantos años. De verdad que muchas gracias y ojalá podamos volver a contar contigo en otras ocasiones. Pues muchas gracias, es un placer colaborar con el Rotary y tener mi libro ahí, que es que todas estas cosas las cuento ahí, ¿sabes? En el libro este de Europa. Yo digo que aburrir al prójimo debería estar condenado con un agravante especial, ¿verdad?, en el Código Penal. Así que ahora, como tenemos un gobierno que se dedica a modificar el Código Penal, a ver si pone aburrir al prójimo, condenado. Y entonces, bueno, oye, muchas gracias y seguid haciendo la buena labor que hacéis en el Rotary, ¿eh? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge, y buenas noches a todos. gracias. Y gracias por estar con nosotros y por acompañarnos esta noche. Buenas Hasta la noches próxima. a Buenas vosotros. noches. Adiós, Toni. Adéu, bon Buenas vespre. Adéu, bona nit. Adéu. Bona nit. Oye, enhorabuena, ¿eh? Me ha encantado. ¿Ya o no?